Ya, buenas tardes chicos. Recordarles, el pretexto está disponible en el chat. El día de hoy vamos a ver la sesión número 4 de fisiología. Vamos a ver el tema relacionado a músculo cardíaco y ciclo cardíaco. ¿Ok? Esto recuerden, tienen sus 10 minutitos para resolver el pretest. Ujú. Y la grabación ya está corriendo. Sí.
Ok, chicos, entonces vamos a comenzar. Ya todos han terminado de llenar el test y ya terminó. Ok, entonces comencemos. Primero, recordemos, bueno, vamos a hablar de músculo cardíaco y ciclo cardíaco. Si recuerdan la clase anterior, como tal, les mencioné un poquito de en la última gráfica, ¿no? Había una comparación entre el músculo cardíaco, el músculo esquelético y el músculo liso, ¿no? Entonces vamos a ver también cómo esto se va a aplicar al comportamiento del músculo cardíaco y más o menos lo que ya hemos aprendido en las anteriores clases, ¿no? Los canales de calcio, por qué está involucrado el potencial de acción, en qué momentos es necesario, todo lo demás, ¿no? Listo. Entonces, bueno, recordemos que esto ya vendría a ser la sesión número 4, chicos, también. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el índice del contenido del tema. Ok, listo. Ok, entonces vamos a hablar sobre el miocardio como tal. ¿Ok? Vamos a recordar primero que el corazón, como tal, está dividido en un lado derecho, un lado izquierdo. El que hace la mayor cantidad de bombeo es el lado izquierdo. O sea, el que tiene mayor fuerza, ¿correcto? Es el lado izquierdo. Derecha e izquierda. La izquierda es la que tiene mayor fuerza, ¿correcto? Y listo. Hasta ahí. Entonces, o el lado derecho va a bombear la sangre hacia los pulmones y en el lado izquierdo, por otra parte, se va a bombear la sangre hacia la circulación mayor, hacia todo el cuerpo, ¿no? Los distintos órganos, ¿no? Y tejidos, ¿correcto? Para que se aporte el flujo sanguíneo necesario para que puedan funcionar correctamente. Ya. Ahora, este proceso que hay de contracciones es un proceso constante, continuo y rítmico. ¿Ok? Listo. Y el miocardio, justamente es este músculo cardíaco, ¿no? Que está compuesto, que permite, que permite que haya la suficiente fuerza de contracción, ¿correcto? Para que se pueda inyectar la sangre tanto hacia los pulmones como a la circulación mayor. ¿Ok? Hasta ahí estamos entendiéndolo, chicos, ¿sí? Ujú. Ya, ok. Entonces, como tal, el corazón tiene un mecanismo de sucesión continua para que esto se mantenga de forma rítmica. Correcto. Por esa razón los latidos, al momento de escribirlos vamos a decir unos latidos que son rítmicos. Correcto. Ahora, el corazón como tal tiene el miocardio como tal tiene estas distintas partes, ¿no? Aquí tenemos el miocardio, ¿no? Que es lo que compone, pero acá tenemos también el endocardio, el pericardio, que se subdivide en el espacio pericárdico. De ahí pericardio pretal y pericardio fibroso. Todo esto es lo que va a conformar las distintas capas del corazón. ¿Ok? Ya listo. Ujú. Hasta acá estamos claros, chicos, ¿no? Sí. Aileen, bueno, Stephanie, Nicole, Camila, hasta ahí están entendiendo, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ya. Entonces, como tal, para que se produzca esta contracción, el mismo corazón se va a envolver en sí mismo, ¿no? Y esta contracción va a generar un movimiento de torsión, que es esto de acá que vemos en la imagen inferior, en la esquina inferior, ¿no? Si vemos, hay una dirección y hay otra dirección, ¿correcto? Al hacerse esta envoltura como tal, va a permitir que se genere una torsión. O sea, imaginen que están, como cuando quieren girar como cuando estrujan una toalla, por ejemplo, ¿no? Así, o un trapo que está húmedo, para poder, quitar el exceso de agua, lo tuercen sobre sí, ¿no? Entonces, imaginen que se está produciendo esa torsión y ahora esa torsión va a jalar, o sea, que haces esto y retrocedes y después hacia adelante, hacia allá. Así es como el corazón eyecta la sangre todo el tiempo, ¿no? Ese movimiento de torsión por las direcciones opuestas que hay al momento de moverse en sí mismo, no, va a generar que se produzca la fuerza necesaria para eyectar la sangre, ¿ok? Ahora, las células encargadas de esto como tal son los cardiomiocitos, ¿no? ¿Qué tienen estas características? El núcleo tienen depósitos de glicógeno, tienen mitocondrias, tienen gránulos de lipofuscina y tienen discos intercalares, que también son importantes acá.
La otra característica importante es como tal que funciona como sin sitio funcional. Esto quiere decir que todas van a trabajar como una sola. Lo que habíamos hablado también en la clase anterior que ocurre con el músculo liso también, en este caso está ocurriendo aquí con el miocardio. No, trabajan como una sola en un movimiento todo el tiempo. Se contrae una, todas se van a tener que contraer a la misma vez, ¿correcto? Ahora, vamos a tener en cuenta que va a haber un sitio funcional distinto en los ventrículos y en las aurículas. Y eso está relacionado, bueno, a algo que vamos a ver un poco más adelante en las clases en relación a lo que es a lo de la parte del electrocardiograma y cómo se dirigen los potenciales de acción ahí, ¿no? Pero vamos a ver que una parte empieza a funcionar a nivel auricular y en la parte ventricular también tiene que empezar a funcionar de la misma manera en la distribución del potencial de acción, ¿correcto? Pero que justamente cumple esta función de ser una unidad que permita la eyección, ¿correcto? Listo. Bueno, hasta acá estamos entendiendo, chicos, ¿sí? Ya. Ahora, esta parte, por ejemplo, del movimiento de torsión, o sea, a lo que estamos entendiendo, va a haber una parte en la que se está enroscando, ¿no? Como estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Y hay un momento que obviamente va a desenroscarse, ¿no? O sea, cuando está contraído y está inyectando la sangre, está enroscado. Y cuando está desenroscado es cuando está relajado, ¿no? Y esto lo vamos a hablar de lo que más adelante se va a conocer como sístole y diástole, ¿ok? Y bueno, y vemos acá también la distribución de las fibras de los cardiomiocitos. Y miren acá justamente que hay unos discos intercalares, que es lo que va a permitir una comunicación entre fibra y fibra, que nos va a permitir tener esta característica como sin sitio funcional, para que todas estén conectadas. ¿Correcto? Ya. Entonces ahí también ya todos estamos claros cómo el miocardio funciona y quiénes lo componen, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Ya. Aquí tenemos esta lámina también. Bueno, este es como un corte histológico de lo que hemos visto en el otro momento como un dibujo, ¿no? ¿Ven? Aquí vemos justamente los núcleos, los cardiomiocitos. Vemos acá los discos intercalares, ¿no? Que se ven como unas pequeñas líneas, ¿no? Y también acá vemos fibras, ¿no? Y las estrías también. Esto justamente también es parte de sus características como fibras musculares. Ok, listo. Solo retroceder acá. Y vamos a recordar que existen también los filamentos gruesos, los filamentos finos, lo mismo que vimos en la clase anterior. Miosina, el punto de unión, y los filamentos finos, que es la actina, la tropomiosina y la troponina. Ujú. Que recordemos que justamente estos de aquí van a evitar que acá se unan, ¿correcto? Entonces, para que actúe esto, necesitamos a la C de calcio, ¿correcto? Recuerden eso, ¿no? Y acá justamente tenemos la miosina, los puntos de unión, los puentes cruzados. ¿Perfecto? Ahora, aquí digamos de los discos intercalares. Como tal, los discos intercalares son los que van a permitir la característica de sin sitio funcional. La comunicación que sea en todo momento, en todo lado del corazón. Listo. Ahora, vamos a ver que hay una parte que es el desmosoma, que es la conexión que hay entre célula a célula, ¿correcto? Que une entre sí a las células. Dentro del disco intercalar, los desmosomas son la conexión. Y las hendiduras, las uniones de hendidura o los gap, son los que van a permitir el pasaje del potencial de acción. Como les expliqué, va a haber un momento en el potencial de acción que se estaba distribuyendo de aurícula hacia ventrículo y tenemos un sitio funcional auricular y uno ventricular, ¿no? Entonces, de esta manera igual va a haber una distribución del potencial de acción en las aurículas para después llegar hacia los ventrículos, ¿correcto? ¿No? Y el sistema tubular transverso que ya hemos visto con anterioridad, que es la que va a permitir la transmisión del impulso eléctrico ya proveniente de las señales eléctricas hacia el interior de la célula. ¿Sí? Esa es la señal de la señal nerviosa, ¿no? Hacia la célula. Y después los discos intercalares que van a permitir que este potencial de acción se distribuya hacia las demás células. ¿Correcto, chicos? ¿Sí se entendió eso también?
Porque como les mencioné, y piensen lo que, o sea, relaciónenlo como lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que viene un potencial de acción que ya proviene de las señales nerviosas, ¿correcto? Y se emite otro potencial de acción que va a generarse en el músculo cardíaco. Y este potencial de acción se tiene que distribuir hacia todo el músculo cardíaco a través de los discos intercalares, que van a dar la característica de ser el sinsitio funcional, para que se contraigan todos y se relajen todos a la misma vez. ¿Ven? Ujú. Sí, ahí está claro, chicos, eso. Ahí, no, bueno, Nicole, Stephanie, Camila, Ever. Ahí está claro, chicos, ¿no? Sí. Entonces, como tal, recordemos, lo que ocurre en un lado va a ocurrir en el otro. Eso ténganlo bien en cuenta. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ujú. Listo. Entonces, recordemos acá justamente lo que es la parte del modelo de contracción, ¿no? Aquí vemos justamente aquí la sarcómera, vemos las discosetas que limitan espacios y espacios, ¿no? Y vemos justamente también los filamentos finos, quienes los componen, que es actina, tropomicina y troponina, ¿no? Y justamente acá el filamento grueso con el punto de unión, que es lo que va a colaborar para que se produzcan los puntos cruzados. Y aquí tenemos otra imagen que más o menos nos deja ver una superposición, ¿no? O sea, es como ok, tengo mi sarcómera. Esto, esto es lo que genera la contracción, ¿no? Lo que en conjunto nos va a dar contracción. Pero están las otras estructuras que los rodean para que esto se pueda contraer, ¿no? Por acá, esta imagen si lo pueden ver con más claridad. Vemos como hay, aquí justamente tenemos miosina, actina. ¿Ven acá dónde están las sarcómeras? Acá está su sarcómera, chicos. Por acá. Y miren que entre discos, miren cómo hay un disco intercalado acá. Aquí están desmosomas, los desmosomas también que colaboran acá. Y ven cómo se va distribuyendo, o sea, entra de un lado, pasa al otro y vuelve al otro, así sucesivamente, para que todo el potencial de acción se distribuya y no se quede solamente en un lado, sino que llegue a todas las sarcómeras para que se contraigan. ¿Eh? Listo. Y bueno, acá la mitocondria, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿Sí? Ya, ahora, repasando lo del sin sitio. Recuerden que está, bueno, ahí no sé. Esto. Ujú. Perdón, el corazón está dividido así. Ya. Esto de acá me sale un poco chueco, pero lo ignoramos, ¿ok? Listo. Ya, aquí tenemos nuestro sinsitio auricular y nuestro sinsitio ventricular, ¿correcto? En las aurículas, como tal, les dije que es uno y la ventrícula es otro sinsitio, ¿correcto? El sinsitio está formado por las paredes de las aurículas, ¿correcto? Ya. Y el ventricular, por otra parte, también las paredes de los ventrículos, que justamente va a haber una separación, por lo que nos va a decir que hay una diferencia entre ambos, por el tejido fibroso que va a rodear las aberturas de las válvulas que están acá. Recordemos que están las válvulas aquí, ¿no? Listo. Entonces, hay un tejido fibroso acá que va a hacer una interrupción en la comunicación por una cuestión de milisegundos, ¿ok? Listo. Y eso, bueno, eso lo vamos a detallar un poquito más todavía cuando veamos lo de electrofisiología del corazón, pero para que vayan viendo cómo esto va a ser lo que va a generar una diferencia entre aurícula y ventrícula. Más que todo por la presencia del tejido fibroso que va a rodear a las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Listo. Pero como tal, esto es lo que va a permitir que primero se contraigan las aurículas y después de un pequeño intervalo tiempo, o sea, pequeñísimo, se va después contra el ventrículo, ¿correcto? Y como tal, tenemos un bombeo del corazón, ¿correcto? Ujú. Y ahora, bueno, vamos a recordar también el potencial de acción que se viene aquí, ¿correcto? Y recuerden también acá el sistema tubular transverso que está involucrado, porque como les mencioné, tenemos lo que es importante, el sistema tubular transverso para la distribución del potencial de acción.
pero también los discos intercalares para que todo funcione como unidad. Ahora, pero este es el que va a viajar a través de ellos, ¿correcto? Entonces, aquí el potencial de acción en el corazón va a tener cuatro etapas. Bueno, cinco, ¿sí? Porque empezamos desde cero, ¿ok? Cero, uno, dos, tres y cuatro. Así es como empieza, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a tener primero? La fase cero es la fase de despolarización. Aquí los canales rápidos de sodio se van a aperturar, ¿correcto? Listo. Y miren acá el voltaje. Correcto, lo que hemos hablado. Como les expliqué, recordamos que hay un distinto voltaje, varía entre algunas células. Recuerden que algunas tienen uno menor, otros uno mayor. En este caso, en el corazón, es de menos 80 milivoltios a menos 90 milivoltios y como un punto medio es menos 85 milivoltios. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al generarse este cambio, se van a aperturar los canales rápidos de sodio. Se aperturan los canales rápidos de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Despolarizamos, ¿no? Porque se va a empezar a tornar positivo el medio interno de la célula. ¿Sí o no? Y vemos que justamente hay un ascenso rápido, ¿no? En el cambio de la carga. ¿Ven? De negativo pasa a positivo muy rápido. ¿Ven? Miren, incluso esto está separado por milisegundos. En menos de la mitad de esto todavía ya llegó a la fase 1. Listo. Entonces, en la fase uno es la que empieza la repolarización inicial, ¿no? En la cual los canales rápidos de sodio se cierran, ¿correcto? Ahora, recuerden, rápidos porque se va a aperturar un ingreso en grandes cantidades de sodio, ¿correcto? Ahora, al terminar esto, la fase cero termina cuando se llega a los 20 milivoltios en el medio intracelular, ¿correcto? Y al llegar a a este voltaje, como recordamos, los canales son sensibles al voltaje, entonces se van a cerrar, ¿correcto? ¿Y cuando se cierran? Cuando se censa a un voltaje de 20 milivoltios, ¿correcto? Entonces, al cerrarse, vamos a observar una caída leve de justamente la carga. ¿Ven? Esto va a pasar lentamente de positivo a negativo, ¿no? O sea, debería mantenerse de forma abrupta, ¿no? Pero miren, está así, cayendo lento, lento, lento. Y después tendremos la segunda fase. ¿Y por qué razón se produce esto? Es porque justamente va a ocurrir que también los canales de potasio, ¿correcto? Este, van a empezar a aperturarse. Ok, listo. Entonces acá tenemos dos, la meseta. La meseta es la que se va a relacionar con los canales de calcio. Aquí es donde empieza a entrar el calcio, ¿correcto? Los canales de calcio se van a aperturar, ¿ok? Y los canales de potasio que estaban aquí, se van a cerrar, ¿correcto? ¿Y qué pasa? El potasio se supone que era positivo, ¿sí, no? Entonces, al cerrarse, ya no tenemos escape de iones positivos y vemos como en ese punto la carga se está manteniendo, porque se cerraron los canales de potasio y porque los canales de calcio se han aperturado, ¿correcto? Entonces, esto va a generar que haya una mayor permeabilidad hacia el calcio y que el calcio extracelular ingrese, ¿correcto? ¿No? Y por otra parte, lo que había opuesto es que haya menos permeabilidad a los iones potasio, ¿correcto? Listo. Hasta acá estamos entendiendo, chicos, ¿sí? Recuerden que acá lo que mantiene positivo la meseta es el calcio, ¿correcto? Listo. Ujú. ¿Hasta qué entendido, chicos? Si no, lo vuelvo a repetir porque sí, esto es un poquito eh, pesadito al inicio, pero sí, todo claro, Camila, Aileen, Nicole, Stephanie. Ya, perfecto. Entonces, terminamos la parte de la meseta, ¿correcto? Y ahora viene una parte que es la repolarización rápida, ¿correcto? Porque otra vez va a empezar a tornarse más negativo el medio intracelular, ¿correcto?
Lo que va a ocurrir aquí es que los canales de calcio se van a cerrar. ¿Y quiénes estaban manteniendo la meseta? El calcio, pero los canales de calcio se cierran, ¿no? Y en este caso va a haber una apertura de canales lentos de potasio. Entonces, ¿qué va a permitir? Que los iones potasio salgan, ¿correcto? Entonces, al salir y de forma lenta, ¿no? Vemos cómo hay una caída justamente de esta forma. O sea, por esa razón la curva se ve así, porque hay una caída lenta. No es como una caída rápida, porque si no estaríamos así. ¿Ven? Esto, por ejemplo, lo que pasó con los iones sodio, eso es un ascenso rápido, es un pico, prácticamente, ¿no? Y aquí vemos cómo hay una caída lenta. Entonces, esto va a terminar determinar el fin de la meseta, ¿correcto? Y el retorno a la carga inicial, que era menos 85 milivoltios, ¿correcto? Ahora, una vez terminado esto, se vuelve a los valores iniciales, ¿correcto? Y se torna al valor promedio, ¿no? Que era de menos 80 a menos 90 milivoltios, ¿correcto? Y eso ya ocurre en la fase 4. Este sería el potencial de membrana de reposo nuevamente. ¿Se entendió todo esto acá, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Ujú. Ya. Lo que hay que rescatar de esta parte de nuevo es que recordemos cuándo se aperturan los canales y cuándo se cierran. Como hemos visto aquí, los canales de sodio se han cerrado porque justamente ya se llegó al voltaje necesario, ¿no? Y después vemos cómo se activan los otros canales en consecuencia de que ya se produjo esta despolarización. ¿Ya? Por eso era importante recordar que estos canales iónicos pueden ser sensibles a voltajes como no. Y en este caso, estos son los que responden a voltaje y que generan los cambios que estamos viendo ahorita. ¿Ven? Y que justamente también el que un canal se mantenga abierto, en el caso de los canales, en el caso de los canales de calcio, que permite la entrada de más calcio extracelular, va a permitir esto, la meseta. Ahora, y si no tenemos canales de calcio abierto, no tenemos meseta y empieza a haber la caída, sumado a que se van a aperturar también los canales lentos de potasio para que también salga, ¿sí? Continúe la caída y se retorne a los niveles, ¿no? A los niveles iniciales, ¿no? Que era el potencial de membrana de reposo, que es de menos 80 a menos 90. ¿Ok? En minuto. Sí, está queriendo quedarse en batería. Ya. Pero está ahí todo claro, chicos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, si ya se generó el potencial de acción, tenemos que ver cómo se va a distribuir. Y que hemos visto, una parte está acá, ¿correcto? Y ahora está la del sistema tubular transverso, de quien ya hemos hablado un poco en la clase anterior, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿qué ocurre aquí como tal? Que va a haber un acoplamiento del potencial, ¿no? Para que sea distribuido, ¿no? Y eso es lo que va a generar el proceso de excitación y relajación, ¿ok? Entonces, el potencial de acción cardíaco, que vamos a empezar desde aquí, ¿no? Se produjo, ¿correcto? Llega hacia la membrana celular del miocardio y genera una despolarización que va a propagarse hacia el interior de las células a través de los túbulos T, ¿correcto? A los cardiomiocitos se va a transportar, se va a generar esto a través de los túbulos T, ¿correcto? Entonces, esto va a generar un proceso que en este caso es exclusivo del músculo cardíaco, que es la meseta. ¿Ok? Recuerden eso. En los otros tipos de músculo, en el músculo esquelético, en el músculo liso, no tenemos meseta. La meseta nada más está aquí. ¿Listo? Entonces, al tener la meseta, es lo que va a aumentar la entrada de calcio extracelular, porque eso también recuérdenlo, la contracción del corazón va a depender también de la cantidad de calcio extracelular que ingrese, ¿correcto? ¿No? Y que va a colaborar a que justamente se produzca todo lo demás. ¿Ok? Listo. Entonces, hay un aumento del calcio intracelular por la entrada de calcio extracelular, ¿no? A su vez, va a haber la apertura de las reservas, porque recuerden que esto del potencial va a implicar que también se active las reservas de calcio para que sean utilizadas, ¿no?
Entonces, se van a aperturar los canales de calcio de tipo L, en este caso, que están relacionados a los receptores de hidropiridina, ¿no? Que dependiendo justamente de lo que se sense en el extracelular, ¿no? Ahora, en la entrada de calcio, lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Va a entrar al retículo plasmático también, para que pueda sacar el calcio que ya está almacenado acá, ¿ven? Listo. El cambio del voltaje apertura los canales, ¿no? Los canales generan otra señal para que aquí en el retículo sarcoplasmático se aperture la liberación de las reservas de calcio, ¿correcto? Estos depósitos de calcio en el retículo sarcoplasmático van a generar van a generar el aumento del calcio intracelular en relación a a los receptores reanodinas son los responsables también de esta liberación, ¿no? Entonces va a ser una liberación de calcio inducida por calcio, ¿correcto? ¿No? Lo que va a desencadenar que el calcio liberado de este espacio como tal, este, genere una corriente, ¿no? Que va a colaborar a que la meseta se produzca. ¿Ok? Listo. Entonces, ya una vez liberado este calcio que se ha almacenado en el retículo sarcoplasmático, ¿correcto? La tropomiosina, que está aquí justamente, va a cambiar su dirección, ¿no? Y va a producirse la interacción entre la actina y miosina para que tengamos nuestra contracción, ¿correcto? Entonces, se van a generar estos puentes cruzados, ¿no? Y va a generarse la contracción para que se bombee la sangre. ¿Listo? Y como tal, eyección y la sangre llega a la circulación mayor, a los pulmones. Ujú. Ahora, este ciclo de enlace de puentes cruzados, recordemos que está alimentado de ATP, ¿correcto? Entonces también es dependiente de energía y como tal es dependiente también de la cantidad de calcio disponible. O sea, para que haya una buena contracción, tiene que haber la cantidad necesaria de calcio intracelular que provenga del extracelular sumado a las reservas. O sea, esa es la diferencia entre los otros, porque la contracción va a depender también de cuánto calcio extracelular ingrese. ¿Ok? Ujú. Sí se entendió esa parte, chicos, ¿sí? Eso se entendió todo, ¿no? Camila, Nicole, Stephanie, ¿les quedó claro? Ever también te quedó claro. Sí, ya. Perfecto, chicos. Entonces, recordemos acá por qué razón es importante el calcio. Sobre todo, el calcio como tal es el ion que va a permitir que se genere la contracción, ¿no? Y como tal, no solamente va a ser dependiente de las reservas, como en el músculo esquelético, sino aquí va a depender del calcio que está en el extracelular, ¿no? Sin una cantidad necesaria de calcio para que se produzca la contracción, no va a haber la contracción con la fuerza suficiente para lograrse la eyección. Eso también recuérdalo. Y por lo tanto, al no haber esta contracción, no va a haber un movimiento de torsión adecuado para que generes esta eyección de la sangre. Ahora, lo que ocurre acá es que después vamos a tener la relajación también, ¿no? A ver, la laminita de acá. Ah, no, no está acá. Ya. Bueno, y la relajación también va a implicar que el calcio extracelular, que ya fue captado para el momento de la contracción, va a retornar de nuevo al extracelular y va a ser retirado. ¿Ok? Y así como hay una recaptación del calcio que estaba siendo utilizado de nuevo en el intracelular, va a ser recaptado de nuevo en el retículo sarcoplasmático, ¿no? Y para ser usado en una posterior contracción, ¿correcto? Ahora, ¿cuánto dura más o menos la contracción del músculo cardíaco? Dependiendo en todo como tal, 0,2 segundos, ¿no? En aurícula y 0,3 segundos en el ventrículo. ¿Ven? ¿Ven esa diferencia pequeñísima entre uno y el otro? Es que justamente les expliqué que la diferencia está en que no ocurren casi a la misma velocidad, porque justamente hay un tejido fibroso que rodea las aurículas y que hace un retardo en la comunicación, ¿correcto? Ven cómo todo se empieza a unir puntito por punto, ¿no? Y al final
nos lleva a lo que es el objetivo, que es la contracción. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver otras características como tales de la función ventricular. El ventrículo es la bomba como tal, que permite el llenado durante la diástole, el desbordamiento de los ventrículos, la eyección ventricular y la relajación ventricular. Esto es todo lo que es el ventrículo. ¿Ok? Listo. Y vamos a ver que eso es importante para lo que queremos entender, que es el gasto cardíaco. Bueno, y acá repasemos esta laminita de acá, ¿no? Veamos justamente las estructuras involucradas, ¿no? Aurículas, ventrículas, vena, justamente acá está la diferencia que le señalé entre un lado y el otro, porque aquí el lado izquierdo tiene más fuerza que el lado derecho también. Y vemos justamente aquí quiénes son las válvulas, ¿eh? Las válvulas derecha, la izquierda, y vemos acá la aórtica y la pulmonar. El tejido fibroso que envuelve esto de acá, ¿listo? Es lo que va a colaborar el retardo en la comunicación. Ahora, tal el gasto cardíaco. El gasto cardíaco como tal es la cantidad de sangre bombeada por el corazón. Si hacemos un cálculo, vamos a ver que es igual el volumen de eyección sistólica por la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca es la cada vez que bombeamos y el volumen es cada cuánto bombeamos, ¿ok? O sea, cuánto de sangre estás eyectando y la frecuencia es cada cuánto, o sea, 20 latidos, 30 latidos, 40 latidos por cuántos mililitros están inyectando, ¿no? Et- En esos números. Lo normal sería 70 mililitros por latido, ¿correcto? Entonces, en un minuto tenemos 70 latidos y en total nosotros estaríamos bombeando 5 litros. Ese es un error estimado, pero en este caso son 5.000 mililitros. ¿Ok? Mm. ¿Quiénes componen justamente como una subparte estos procesos? O sea, el volumen de eyección sistólica, o sea, eyección es lo que es lo que sale, ¿correcto? Sístole y diástole, recordemos también, contracción, sístole, relajación, diástole. ¿Ok? Esto está dependiente de qué, de la precarga, tal, de la contractibilidad y de la poscarga. La precarga va a depender del volumen sanguíneo, ¿eh? Y el retorno venoso, ¿correcto? El retorno venoso es todo lo que va a llegar aquí, ¿no? A la aurícula. ¿Correcto? Y el volumen sanguíneo es todo esto. ¿Ok? La contractibilidad va a depender de dos características importantes, inotropismo y la ley de Frankenstein. Y la poscarga, por otra parte, es todo lo que se opone al, es todo lo que se opone. Son las fuerzas que se van a oponer a la eyección como tal, y eso va a ser la resistencia vascular periférica, y tanto de la microcirculación también la impidencia de los grandes vasos. Que recordemos que tenemos grandes vasos que llevan el mayor flujo sanguíneo y la microcirculación, que son los vasos más pequeños, en donde llega hacia hacia los tejidos, hacia las partes más alejadas del cuerpo, ¿no? Y los tejidos que tienen las funciones más pequeñitas todavía. ¿Y listo? Y la geometría también de los mismos vasos, ¿correcto? Porque no todos los vasos van a ir en una sola dirección y tampoco están distribuidos de la misma forma, ¿no? Y justamente por esta forma de cómo llegan a estar distribuidos y la misma geometría, va a haber una tensión ahí, ¿correcto? Hasta ahí también estamos entendiendo, chicos, ¿sí? Ya. Entonces, a ver, y ya. Acá está listo. Para hablar de las otras, empezamos por el inotropismo como tal, que es la capacidad del músculo cardíaco de contraerse al ser estimulado. Estos estímulos, la acción como tal, puede ser intrínseca o extrínseca. La extrínseca viene a ser de la vía autónoma y de las vías, sobre todo de las vías nerviosas. Eso quiere decir el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿correcto? Esa es la vía, pero por otra parte tiene que caer la cómera para encontrarse y tener, ¿qué? Disponibilidad de calcio.
las reservas de calcio, ser capaz de ser sensible al calcio que viene del extracelular, no la capacidad de tener proteínas contráctiles, o sea, porque tenemos que tener un músculo cardíaco saludable, ¿no? Que tenga buenas reservas de calcio, que tenga una cantidad apropiada de proteínas para contraerse y que tenga biodisponibilidad energética también de ATP, ¿no? Entonces, si yo no tengo ATP, yo no tengo calcio y yo no tengo proteínas contráctiles, en mi cuestión intrínseca, mi músculo cardíaco no va a poder contraerse. No, en la cuestión intrínseca, en este caso vendría a ser de el estímulo simpático y parasimpático, ¿no? En este caso, un trópico positivo y el otro sinotrópico negativo, a lo que vendría a ser que uno estimula y el otro relaja, ¿correcto? Y aparte del parasimpático, vemos lo que está relacionado a las catecolaminas y la acetilcolina, ¿correcto? ¿Y esto a qué va a llevar? A que tengamos un buen bombeo, a que tengamos un control del sistema nervioso autónomo para que se produzca actividad. Y recordemos también la relación del calcio. Mientras mayor disponibilidad de calcio haya, mayor será la capacidad de contraerse del músculo cardíaco con facilidad. Porque recordemos que aquí hay una dependencia también de lo que viene del extracelular. El músculo cardíaco es sensible a lo que viene del calcio extracelular, por esa razón es importante, que es un estímulo de calcio, liberación de calcio por entrada de calcio. ¿Ok? Entonces, ahí también estamos entendiendo, chicos, ¿sí? Ujú. ¿Quedó claro eso? Sí. Ya. Y bueno, entonces vemos que también la regulación del bombeo en la parte intrínseca va a tener justamente una relación con una ley, que es la ley de Frank-Starling. Vamos a hablar un poco más adelante también de eso, ¿no? En las próximas diapositivas. Pero ven esto, o sea, no es solamente de que porque tengo suficiente calcio me voy a contraer y listo. Sí, es importante, pero si yo no tengo no tengo actina y miocina suficientes, tampoco me voy a contraer. O si no tengo suficiente ATP, no sirve. ¿Ven? Listo. Ahora, si bien es cierto aquí yo reconozco que necesito esto para poder contraerme, ¿qué pasa con la relajación? La relajación está relacionada al proceso del lucitropismo. Es la capacidad como tal de entrar en reposo. Este fenómeno, más que todo, es la parte de la diástole, es un fenómeno diastólico. O sea, un fenómeno sistólico vendría a ser el inotropismo, ¿correcto? Y un fenómeno diastólico es el lucitropismo, ¿correcto? Y aquí es donde ocurre lo que les mencioné, la recaptación del calcio, ¿correcto? Y sí, también va a depender de ATP, ¿correcto? Lo que va a ocurrir aquí es que una vez que el calcio ya fue utilizado, ya cumple su función, tiene que ser recaptado, ¿correcto? Entonces va a ocurrir que en el retículo sarcoplasmático, a través de la bomba calcio-potasio, digo, calcio-ATPasa, ¿no? Esta de acá es otra calcio ATPasa, ¿correcto? Está aquí, listo. Va a recaptarse en el intracelular el calcio, pero también hay una parte, ¿correcto? Que es cómo voy a sacar el resto que vino del extracelular, ¿correcto? Ya. Para eso están las bombas sodio-potasio ATPasa, ¿correcto? Listo. Esa es la que va a ayudar a sacar el calcio. Lo que ocurre aquí es que se va a eliminar ese calcio que vino del extracelular porque había una sensibilidad al calcio a través de que haya un intercambio en el transporte. Vemos acá como sale el potasio, digo, sale el calcio y entra el sodio. ¿Ven? A ver, no sé si lo aumento. ¿Ven? ¿Ven aquí? ¿Ven? Entonces, yo estoy aquí retirando el resto del calcio que se usó, ¿no? El calcio que vino del extracelular. Y vemos que es un proceso de contratransporte en direcciones opuestas para que entre uno y salga otro. ¿Ven? ¿Y quién va a entrar? El sodio, ¿no? El sodio entra y también va a activar justamente aquí la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿ven? Es la que va a colaborar para que ingrese el sodio de nuevo, ingrese el sodio y de esa manera saque el calcio, ¿no? Y de nuevo salga el sodio, ¿ok? E ingrese potasio, ¿ven? Listo.
Y esto va a generar la interrupción de la contracción como tal, que va a colaborar a que tengamos relajación. ¿Ok? ¿Eso se entendió también, chicos? ¿Sí? Ya. El retículo plasmático también recordamos, ¿no? Que está aquí cerca. Bien, listo. Sí. Bien, esta bomba de aquí, en este caso, ¿no? Es la bomba calcio ATPasa. ¿Bien? Esa recuérdenlo. O sea, entonces, ¿necesitamos ATP en ambos procesos? Sí. ¿Es un proceso que consume energía? Sí. Eso también les pueden preguntar, ¿no? O sea, en el proceso de recaptación de calcio o para la relajación, ¿consume energía? Sí. ¿Por qué? Porque se utilizan dos bombas dependientes de ATP. La bomba calcio ATPasa y la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Ven? Ujú. ¿Eso también se entendió, chicos? Sí. Jacqueline, Stephanie, Nicole, Camila, ¿la entendieron? Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, antes de pasar a lo que vendría a ser ya lo que es el ciclo cardíaco, vamos a revisar una cosa más, que es aquí la precarga y la poscarga, que justamente les mencioné, es todo el volumen que llega al ventrículo y genera una respuesta inotrópica. El inotrópico, que es contracción. Y la poscarga son todas las fuerzas que se ponen a que la sangre salga de los ventrículos, que hemos hablado que es la arquitectura de los vasos, la, la microcirculación y los grandes vasos. Correcto. Listo. Y entonces, vamos a repasar hasta aquí, porque lo que hayamos entendido hasta acá nos va a permitir entender lo siguiente. Así que, eh, a ver, para cualquiera, ¿no? En, ¿Cuál no es, ya, primero, cuál es el voltaje eh, en el potencial de membrana en reposo, ¿no? del- de la célula del núcleo cardíaco? Listo. Lo que hemos visto en inicio, ¿no? ¿Cuál es el voltaje en reposo? Si no pueden abrir el micro, chicos, tienen el chat, recuérdenlo. Y voy a poner, y hay otra pregunta más aquí. Ok, listo. ¿De qué está compuesto el gasto cardíaco? Perfecto. Porque, o sea, te recuerden que les expliqué una parte resumida. Si saben la resumida, chill. Y si saben todo, también está bien, ¿no? O si no pueden poner, uno se acuerda una parte y así lo pueden poner en el chat. La cosa es que lo repasemos. A ver. Ujú. Y recuerden que si no pueden escribir al chat o si no, también pueden levantar la manito, abrir el micro, ¿no? Y una tercera pregunta. eh, ¿Qué es lo que permite que la fase de meseta se mantenga en el potencial? Esas tres preguntas serían. Ujú. Si no, llamo, chicos, no hay problema. Mm. Entonces vamos a asignar respuestas a la lista. Ok, entonces,
Hay... Bueno, la pregunta sobre el gasto cardíaco, sí, si quieren la responden la parte sencilla o la que es un poco más complicado. Entonces, necesitamos repasar, chicos, así que vamos a avanzar con esto. Ok. Primero, recordemos por fin que el gasto cardíaco está compuesto por el volumen de eyección sistólica y la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Los latidos por cuánto estás eyectando por latido. En un latido se le eyectan 70 mililitros y en un minuto tenemos 70 latidos. Entonces, este es más o menos el aproximado de 500 mililitros en total en un minuto. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿quiénes lo componen? Esa es la forma sencilla. ¿Y quiénes subcomponen el volumen de eyección? ¿No? Precarga, contractibilidad y poscarga. La contractibilidad es dependiente del inotropismo y la ley de Frank-Starling. ¿Correcto? Ya, listo. Ahora, también recordemos que aquí en la parte del potencial de acción, ¿correcto? La meseta se mantiene debido a que los canales de calcio se aperturan, ¿correcto? Y esto va a colaborar a que el medio interno, como es un ion positivo, se mantenga dentro de estos valores, sea positivo, ¿ven? El medio interno sea positivo, ¿correcto? Listo. Y recordemos que el potencial de acción está compuesto por fase 0, 1, 2, 3 y 4. No se vayan a confundir, chicos. ¿Ah? No les vayan a decir que son 4 fases y ya, no, son 5, del 0 al 4. Correcto. Ya la 4 es cuando se produjo el potencial de membrana en reposo. ¿Correcto? Ya, listo. Entonces vamos a hablar ahora también de la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling como tal es la capacidad intrínseca, ¿no? ¿Pero de qué? Adaptarse a los volúmenes de sangre que fluyen. Justamente se menciona también ahí que es parte de lo que vendría a ser la influencia para la fracción de eyección, el volumen de eyección sistólica, como vemos acá. ¿Listo? ¿Eh? Listo. ¿Por qué? Porque justamente para poder eyectar tiene que llegar la sangre primero, ¿no? Hacia los ventrículos y después hacia las aurículas y después a los ventrículos. Entonces, el corazón se va a adaptar a lo que va a recibir, ¿no? Y como tal, se va a generar la distensión en relación a cuánto volumen se está recibiendo, ¿no? Mientras mayor sea el volumen, también mayor será la contracción y por lo tanto va a ser la mayor de cantidad de sangre bombeada hacia la aorta, ¿correcto? Más se distiende, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de bombeo, ¿correcto? Para eso también se calcula la fracción de eyección, ¿no? Que es volumen de eyección sobre volumen de llenado, ¿correcto? Ahora, mientras mayor sea el rango también, mayor insuficiencia hay. O sea, eso nos refiere que es un corazón que no tiene una capacidad de adaptabilidad necesaria para poder sobrellevar los distintos volúmenes, ¿no? Ahora, ¿cuánto es un rango normal? Una fracción de eyección debe ser del 55 al 80%. El promedio, 67% de una persona sana. Ahora, si es mucho mayor a estos dos, mucho mayor a 80 en sí, ahí es donde tenemos un problema y tenemos un corazón insuficiente. ¿Correcto? Aquí tenemos una gráfica que nos permite entender también cómo se producen estos cambios. ¿Ven? ¿Listo? ¿Ven? Vemos cómo hay una diferencia entre los efectos. Este es un control, este es el normal. ¿Ven? Y el negativo, el positivo. ¿Ven? Cómo colabora que haya mayor contracción, menor contracción. ¿Ven? Listo. Ujú. Hasta ahí hemos entendido eso, chicos. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ver ahora lo que es el ciclo cardíaco. ¿Ok? Listo. Ahora, en el ciclo cardíaco como tal, es los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Latido uno, o sea, latido A, latido B, y todo lo que ocurre entre A y B. ¿Listo?
¿Y cuáles son estos fenómenos? Son fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, fenómenos hemodinámicos y fenómenos sonoros. Los fenómenos eléctricos, la parte del potencial. Los mecánicos, la parte de la contracción. Hemodinámico, el flujo de la sangre. Y el sonoro, los ruidos cardíacos, que se van a hacer una consecuencia también del flujo sanguíneo, de que haya fenómenos hemodinámicos. ¿Correcto? Tenemos esto que está compuesto por la diástole y la sístole. La diástole como tal es el proceso de repolarización o de relajación. Y la sístole es la parte de despolarización o contracción. El segundo punto a tener en cuenta es que la contracción la sangre en el proceso va de mayor a menor presión, ¿correcto? Y los fenómenos van a ser de izquierda a derecha, ¿correcto? En este caso, de forma igual, ¿ok? Tanto en la izquierda como en la derecha tiene que ocurrir lo mismo, ¿ok, chicos? Sí, porque justamente esto es un sin sitio funcional, ¿correcto? ¿Todos claros hasta ahí? Sí, ya. Entonces vamos a seguir hablando de cómo vamos a inyectar la sangre, ¿sí? Como les dije, va a haber un volumen que va a ingresar acá, ¿correcto? Esto es lo que va a ser captado a nivel de las aurículas. Listo. Este es el volumen de llenado auricular, ¿no? Y esto va a estar relacionado también a la capacidad de adaptarse, a distendirse para después inyectar esta sangre. La sangre que está aquí en el volumen sistólico es la sangre que va a salir, ¿correcto? La que se va a inyectar. Y en el diastólico es la que hay en cada uno de los ventrículos, ¿ok? Aurícula, ventrículo. Llega la sangre aquí, ¿correcto? No, viene acá superior, viene acá inferior, llegó acá, tiene sangre. Ay, perdón. Ahora, ok. Llega la sangre acá. Y después la sangre va a llegar aquí, a los ventrículos. Listo. Aquí, esta es toda la sangre que ha llegado. 100 a 120 milímetros, correcto. 110 a 120 milímetros, correcto. Ya, eso es lo que llegó. Ahora, de aquí vamos a inyectar una cantidad de sangre, aproximadamente 70 mililitros. ¿Ok? Esa es la sangre que se va a inyectar, la que va a salir y que va a llegar a la circulación. ¿Ok? Ahora, va a quedar un residual, que es el volumen telesistólico. Es el que queda aproximadamente de 40 a 50 mililitros. ¿Ok? Listo. Hasta ahí también estamos entendiendo, chicos. ¿Sí? ¿Todo claro? Jacqueline, Stephanie, Nicole, Camila, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, como eso está claro, no, vamos a pasar ahora a las partes del ciclo cardíaco, ¿no? Ahora, recuerden que esto es importante, ¿no? Porque quiere decir que, por ejemplo, si mi volumen diastólico también está aumentado, no quiere decir que voy a tener que tener mayor fuerza de contracción para poder tener un volumen sistólico adecuado también, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que recordemos eso también que les mencioné al inicio, ¿no? En la ley del Frank Starling, ¿no? Aquí, listo. Que es la capacidad de adaptarse a los volúmenes que surgen y los que afluyen. Que si esto, el volumen de eyección, o sea, mi volumen sistólico y mi volumen de llenado, en esta parte del diastólico, no están dentro de rango, esto es lo que nos va a generar un corazón insuficiente. Una fracción de eyección que no está dentro de lo esperado, ¿no? Que puede estar relacionado a distintas patologías, ¿no? Ok. Ahora, vamos a ver las etapas del ciclo cardíaco, ¿correcto? Ahora, tenemos primero esto, la fase de llenado. La fase de llenado es un llenado rápido que ocurre al final de la sístole ventricular, ¿correcto? O sea, recordemos eso, la sístole que era la contracción, ¿no? Listo, entonces digamos que aquí terminó de contraerse. Recuerden estos, ventrículo. Mi ventrículo se contrajo, ¿no? Termina esta parte de la contracción y empieza la parte de llenado, ¿ok? Aquí es donde la sangre se acumula en grandes cantidades, ¿no? ¿Ven? ¿Listo? Y empieza a ingresar desde las aurículas hacia los ventrículos, ¿ven? Listo. ¿Tiene un aumento de la presión? Sí, de forma moderada,
con lo que conlleva a que las válvulas auriculoventriculares se aperturen, ¿no? Y esto es lo que va a generar que la sangre pase de aurícula a ventrículo, ¿correcto? Listo. Aquí como tal, hay que recordar que producto de este pase de la sangre va a generarse el tercer ruido cardíaco, pero esto no debería ser normal en adultos, ¿ok? Eso solamente lo van a poder captar en niños, tenganlo en cuenta también. Entonces, si ustedes si escuchan a un adulto de 20, 30, 40 años, este tercer ruido no es correcto y tienen que mandarlo a hacer más estudios. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué implicaría eso? Que hay una sobrecarga de volumen, lo que les mencioné con anterioridad, ¿no? Que hay una insuficiencia en este caso. Puede haber una insuficiencia o puede haber demasiado volumen y eso tampoco está dentro de lo normal. Una vez ahora que pasó esta sangre a los ventrículos, ¿correcto? Tenemos lo que es aquí el llenado activo. Aquí como tal, vamos a tener lo que es la contracción isovolumétrica, ¿correcto? Listo. Y aquí también vamos a tener unos fenómenos eléctricos, el complejo QRS. ¿Listo? Listo. Aquí va a generarse que los ventrículos se contraigan, ¿ok? Y lo que va a generar es que haya una presión como tal. Para acumular esta presión, ¿por qué? ¿Y por qué necesito tanta presión? Porque tengo que vencer a las fuerzas que se van a oponer a la eyección, ¿correcto? ¿No? Y esto va, y aquí, ¿y por qué necesito aumentar también esta presión? Porque tengo que aperturar las válvulas que aórtica y las pulmonares, ¿correcto? Esto va a implicar que va a haber una contracción, pero no va a haber un vaciado todavía, ¿ok? Mira que como aumenta todavía acá las fuerzas, ¿ven? Hasta aquí, listo. Entonces se cierran las válvulas aquí y también están generándose la presión necesaria para eyectar las otras, ¿correcto? Hasta acá estamos entendiendo, chicos, ¿sí? Todo del punto uno al punto 2 se está entendiendo, ¿sí? Ujú. ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Mm, Jacqueline, Aileen, Nicole, ya, ok. Igual, Camila, ¿estás entendiendo también? Ever, ¿también estás entendiendo? Sí, ya, perfecto. O sea, chicos, les pregunto, no entienden, lo volvemos a revisar, no se preocupen. La idea es que entendamos acá, porque esto sí es importantísimo. Porque de producto de estas etapas se va a ver lo que se va a producir también, que son los ruidos cardíacos, que como ya les dije, el tercero es patológico cuando ocurre una sobrecarga de volumen en adultos y es normal en niños. ¿Ok? Ahora, durante la contracción isovolumétrica, ¿no? ¿Qué es lo que va a producirse también? Por el cierre de las válvulas que están aquí, las auriculoventriculares, ¿correcto? Se va a producir el primer ruido cardíaco, ¿sí? El primer ruido, ¿correcto? Entonces, ustedes van a tener recién el primer ruido aquí, cuando se cierren las válvulas, ¿no? Ahora, el tercer ruido es porque aquí hay un pase, ¿no? ¿Correcto? ¿Ok? El pase de la sangre, ¿correcto? Pero acá el primero es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Y aquí, como tal, en la contracción isovolumétrica, se está aumentando la presión para que se pueda generar la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿no? Que también son las válvulas semilunares, ¿correcto? Ya, ahora que ya hemos acumulado la presión necesaria, vamos a pasar a la fase de eyección, ¿correcto? En la fase de eyección se encuentra, ¿correcto?
Eso, y esta eyección va a tener una fase de eyección rápida y una fase de eyección lenta, ¿correcto? Primero que nada, es un tercio de la sangre, ¿no? ¿Qué es esto? El volumen sistólico. El volumen sistólico es el que se está eyectando acá. ¿Ven? Un tercio de nuestro volumen sistólico se va a ir en la eyección rápida. Y los otros dos tercios se va a ir en eyección lenta. ¿Ven? Ahí estamos claros, chicos, también, ¿sí? Ya. ¿Se entendió eso, no? Ya. Entonces, ya, como veo que todos están entendiendo esto de acá, vamos a pasar a lo que es la parte de relajación. ¿Por qué? Porque ya generamos la eyección, ¿no? Y esto viene acá a la parte de relajación volumétrica. Ya eyectaste tu volumen sistólico, ¿correcto? Y ahora tenemos que cerrar de nuevo las válvulas. Se van a cerrar las válvulas semilunares, ¿no? Como ven aquí en la imagen, aquí, listo. Se van a cerrar las semilunares y también se van a cerrar las válvulas que auriculoventriculares, ¿no? Van a seguir aquí cerradas como tal, ¿no? Entonces, la aórtica y el pulmonar están cerradas, ¿no? Y este cierre de las válvulas auriculoventriculares, de las semilunares, no, aórtica y pulmonar, va a generar nuestro segundo ruido cardíaco. Ok, el segundo ruido, ¿correcto? Listo. Entonces, este segundo ruido tiene un cierto retardo. Ahora, porque debido a que está la inspiración. Entonces, hay un retardo más que todo por el desdoblamiento en, en el segundo ruido, por la inspiración. O sea, nosotros estamos inspirando y ahí se demora, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Relajamos, disminuimos la presión, ¿no? El músculo cardíaco se relaja, las válvulas se vuelven a llenar, ¿no? Y las semilunares están cerradas. Y comenzamos de nuevo con el ciclo. Porque justamente acá les mencioné que el primero es después de que se produjo todo esto. ¿Correcto? Terminó todo esto de acá y de nuevo ocurre esto. ¿Ven? Que otra vez viene con el llenado de las aurículas. Las aurículas están acá, pasa el llenado ventricular, ¿no? Y listo. ¿Ven? Entonces, esto, por ejemplo, es algo, esto de acá, diástole. Esto de aquí es sistólico. ¿Ven? Todo esto de acá es diástole y aquí es sistólico. ¿Ven? Hasta acá, chicos. ¿Entendimos todo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Ahora, recordemos eso, ¿no? En todo el momento que se produzca este ciclo cardíaco, hemos visto eventos eléctricos, describimos eventos eléctricos, sí, el complejo QRS está ocurriendo acá. Sonoros, también por la apertura y el cierre de las válvulas y por también el paso del flujo sanguíneo, ¿correcto? ¿No? Mecánicos por la parte de la contracción y el aumento de la presión. ¿Ven? Listo. Hemodinámicos también por el flujo sanguíneo, cuánto se eyectó de sangre en cada momento. ¿Ven? ¿Sí? Y cuánto es el flujo de sangre, el volumen diastólico, que es recibido habitualmente, ¿no? ¿Ven? Listo. Entonces, de aquí pasamos a esta gráfica de acá, que nos permite también entender cómo hay un comportamiento entre la presión intraventricular y el volumen ventricular que hay. ¿Ven? Sobre todo en el lado izquierdo es donde se manejan estas presiones. ¿Ven? Lo que les mencioné que se llega a 80 y después baja y después sube, porque es en relación a que si se relaja y si se contrae. ¿Ok? Vemos aquí en la parte inicial en el volumen telediastólico, por otra parte, ese es el restante, ¿correcto? Pero miren, este es el periodo de llenado, que es lo que hemos visto acá. Aquí empieza a llenarse la sangre. El diastólico, recordemos que esto es lo restante, ¿no? O sea, aquí yo ya sé que en el corazón va a quedar esto restante. Mis ventrículos de 40 a 50, ¿correcto? Yo ya sé que tengo esto de acá, pero luego va a tener que ingresar más sangre, ¿no? Entonces va llenándose, va llenándose, va llenándose, y aquí va a generarse el cierre de las válvulas mitrales. Se cierran las válvulas y después va a generar la contracción isovolumétrica. Esta contracción isovolumétrica implica el aumento de la presión para poder generar la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, porque si no se llega a esta presión necesaria, no se va a poder generar la eyección.
¿no? Para que se venzan las fuerzas opuestas de la poscarga, ¿no? ¿Listo? Ahora tenemos la eyección y miren, con la eyección se llega incluso hasta acá, ¿no? Y baja. Y hay un cierre de la válvula aórtica, se cierra, cerrados, segundo ruido, y vuelve a caer a los valores iniciales. Y así se repite en el ciclo cardíaco. ¿Ven? Y todo esto que vemos acá es el volumen sistólico, lo que se ha eyectado. ¿Ven? Esto de acá, ok, todo esto de acá, esto es lo que se eyectó. ¿Ven? Listo. Y esto de acá de 0,50 es el telediastólico, que es, es lo que queda. ¿Ven? Y todo esto de aquí, ok, hasta acá, sí es el diastólico. ¿Ven? ¿Sí? O sea, diastólico menos sistólico a esta fecha de acá. Diastólico menos sistólico, perdón, en la T, es igual a telediastólico. ¿Sí? ¿Entendieron esto, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí sí, chicos? Ujú. ¿O alguno no entendió esto de acá y lo volvemos a repasar? Nicole, Stephanie, Ever, Camila, ¿entendieron esto de acá? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Ya, entonces, bueno, como esta es la integración de la comparación de las presiones, ahora vemos acá otra gráfica. Eh, Es un poquito ya, justamente vemos que cómo ocurren en simultáneo los procesos, los fenómenos eléctricos, los cambios de la presión, los fenómenos dinámicos, etcétera. Y cómo cambia, también vemos el volumen ventricular también, porque esto es, bueno, esto lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Pero eso también es importante, ¿no? O sea, vemos acá lo eléctrico, vemos lo sonoro, vemos acá los hemodinámicos, ¿no? Etcétera. Vemos los fenómenos también de contracción, ¿no? Cómo cambia la presión, cómo cambia el flujo también y el volumen, y en qué etapa ocurre cada uno. Justamente acá tenemos el primer ruido. Y ya, y mira, estas gráficas, por ejemplo, son interesantes, la verdad, porque lo que nos permite a nosotros es entender en paralelo cómo ocurre cada proceso, porque a veces es un poquito como que te puede confundir si lo entiendes por separado a veces, porque todos ocurren en un simultáneo, ¿no? Si nos hemos dado cuenta, mientras se está llenando, se está produciendo un ruido. Correcto. Igual que cuando hay digo, cuando se está contrayendo también, cuando está aumentándose la presión interna, se está produciendo también un fenómeno eléctrico. Vemos acá, justamente esto de aquí, el complejo QRS. ¿Ven? Listo. ¿Ven? Y a su vez, tenemos también estos cambios en las presiones, ¿no? Entre la eyección y la relajación también, igual de la misma manera, cuando se está relajando, tenemos aquí también otro ruido. ¿Ven? Listo. ¿Ven? Ujú. Y se separan justamente en eventos sistólicos y en eventos diastólicos. ¿Ven? Eventos de relajación y eventos de contracción. ¿Ven? Y miren, sino también acá. Aquí está la relajación isovolumétrica. Todo eso aquí, nuestro segundo ruido. El tercero, es el momento en el cual ocurre el inicio del ciclo cardíaco, ¿no? Que ese es el patológico, ¿no? Que no debería estar así. ¿Listo? Otra vez, primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, ¿no? ¿Ven? ¿Y quiénes pasan? KP, Q, R, S, T. Listo. Y acá las presiones que hay y también el volumen ventricular, ¿no? Etcétera. Ujú. ¿Bien, chicos? ¿Hasta ahí están entendiendo? Sí. Entonces,
como hemos entendido todo, chicos, vamos a pasar a la pregunta como para repasar todo. Ya. Entonces, ¿quién desea leer? ¿O lo leo yo? Sí. El paciente de 72 años con disnea progresiva en la auscultación cardíaca se identifica un tercer ruido cardíaco. El ecocardiograma muestra un aumento del volumen telediastólico ventricular. Y a nivel celular, existe una alteración de la recaptación de calcio por el retículo sarcoplasmático. Ya, aquí, listo. ¿Quién es el que está involucrado? ¿Cuál es el problema acá? La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo fisiológico que explica mejor este cuadro? ¿Sí? Pueden responder cualquiera al chat, abrir su micro o levantar la mano, ¿no? Para poder participar, chicos. ¿Ok? Tienen ya 2 minutitos. ¿Ok? Los que tienen mayor. Ya, ok, tenemos una respuesta. ¿Quién da más? Queda 1 minuto, chicos, todavía. Mm, ¿Alguien más, chicos? Ya, bueno. Ya, ok, chicos, no se preocupen. Ya, por eso es importante que estemos repasando durante la clase para que nos demos cuenta de en estas preguntas, cómo parte por parte se va a integrar a lo que vamos a aprender, lo que vamos a ver en el día a día, ¿no? Bueno, un poquito no tanto por la parte de la alteración, sino que es como para entender lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Un señor de 72 años, ¿correcto? Que tiene disnea progresiva. Es que dice que se le está auscultando y se identifica un tercer ruido cardíaco. ¿Y qué hemos hablado de los terceros ruidos cardíacos? Que solo es normal en quienes, en niños. Entonces, nosotros aquí ya estamos hablando de acá hay un problema ya. Entonces tiene 72 y tiene su tercer ruido, ¿correcto? Sí, listo. Ya, ahí ven. Bueno, perdón de mi número que sale feo. Es el mouse. Es 72. Y tiene un tercer ruido, ¿correcto? Ya. Ahora dice, muestra un aumento del volumen telediastólico ventricular. Ahora, nosotros sabemos que el diastólico menos el sistólico es igual al telediastólico, ¿sí o no? Y nuestro telediastólico usualmente debe ser de 40 a 50, ¿no? Porque el sistólico es el que se va a inyectar, ¿ok? Listo. Ahora, aquí nos menciona que hay un problema en la recaptación de calcio, ¿correcto? Por el retículo sarcoplasmático. Entonces, ¿qué va a haber al momento de recaptarse el calcio? Si yo recapto calcio, ¿qué pasa, chicos? A ver, recuérdense. Cualquiera me responde en el chat. A ver, Ever, tú puedes.
Ever o Camila, ¿qué pasa cuando recaptamos calcio? La contracción se prolonga. Ya, ok. Ya, ahí si recaptamos calcio, tenemos relajación. ¿Sí? Ahí vamos a revisar esto entonces luego. ¿Ya? La relajación, si no tenemos recaptación, la contracción se prolongaría. ¿Ok? Listo. ¿Dónde está listo? Porque aquí, ¿qué pasa? En el lucitropismo, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No? Aquí, el calcio, sin más nada, recaptación. Ahí tenemos que eso. ¿Ok? Yo recapto, lo vuelvo a almacenar porque ya no lo voy a utilizar. Acuérdate también lo que pasa en el músculo normal, ¿no? En el músculo esquelético utilizaban las reservas de calcio, ¿no? Para poder generar la contracción, ¿correcto? Sí, aumentaba, o sea, yo tengo mi calcio intracelular disponible y utilizaba mis reservas de calcio para aumentar mi nivel intracelular, ¿correcto? Ahora, en mi músculo cardíaco, yo ya tengo mis reservas de calcio, tengo mi calcio intracelular aparte de las reservas, ¿correcto? Pero necesito más extracelular. No, el músculo cardíaco es más sensible al calcio extracelular, ¿no? Para que se produzca la contracción, ¿correcto? Entonces, ahí, ahora sí estamos entendiendo mejor a cómo va la pregunta, ¿no? En todo caso, ¿por qué razón aumentaría este volumen telodiastólico, ¿no? Si yo tengo un problema para recaptar el calcio, ¿correcto? El aumento de la poscarga por resistencia periférica elevada. O sea, la primera pregunta, eso es en relación, por ejemplo, a la poscarga. Recordemos que la poscarga es las fuerzas que se oponen a la eyección, ¿correcto? Y que hemos hablado que es la microvasculatura, no, o sea, la microcirculación, los vasos más pequeños, ¿correcto? Ahora, ¿no? Y los vasos grandes, ¿no? Y la misma organización de los vasos. ¿Por qué? Porque como les dije, no están distribuidos todos en la misma forma, ¿no? Algunos están un poco más enredados que otros para entenderlo de esa manera. Entonces eso también colabora a que haya una oposición a las fuerzas, ¿no? Ahora, puede ser esto de acá también, ¿no? Disminución del lucitropismo por alteración de la cerca o reducción de la entrada de sodio en la fase cero o acortamiento de la fase de meseta. ¿Qué vemos acá? Acortamiento de la fase de meseta, pero sí, en la fase de meseta pensemos esto. La meseta, ¿por qué se mantiene? Porque hay calcio, porque sigue habiendo calcio. Entonces, yo no estoy acá quitando el calcio, yo no estoy aquí almacenando el calcio, al contrario, estoy colaborando a que la meseta se prolongue más, porque aún tengo calcio disponible para que haya la contracción. ¿Ven? Sigue habiendo calcio acá, no se está recaptando el calcio que entró. ¿Ven? Listo. Ahora, hay una reducción de la entrada de sodio en fase cero. Bueno, en este caso también la descartamos porque acá no está hablándonos del sodio, sino que el problema es el calcio como tal. Y vemos que hasta este momento, hasta este punto, el sodio ha entrado bien porque se ha generado el potencial de acción. ¿Ven? Porque ¿qué pasaría si no entrara el sodio? ¿Habría o no habría despolarización, chicos? La fase cero, ¿qué era? Recuerden, entra sodio, ¿correcto? Así. Se aperturan los canales rápidos de sodio y llegamos hasta menos, hasta más 20. ¿Y eso qué implica? Que se estaba produciendo el potencial de acción, o sea, se empezó a producir, ¿correcto? Entonces no estamos hablando de eso de aquí, por ejemplo, tampoco esto. Ahora, entonces sería la B, por la disminución del lucitropismo, porque no se puede relajar como tal, ¿ok? ¿Listo? No se está relajando apropiadamente porque hay una alteración aquí en la recaptación, ¿correcto? ¿Sí se entendió, chicos? ¿Sí?
Ujú. Jacqueline, Nicole, ¿sí? Stephanie también, ¿sí entendieron? Sí. Ujú. Ya, entonces, ya, antes de pasar al post-test, vamos a hacer un par de preguntas. Voy a hacer tres preguntas, todos me tienen que responder, chicos, porque es lo que hemos visto ahorita y lo hemos repasado justo ahorita con la pregunta, ¿ok? Este, ya, primero, el, ya, el inotropismo, ¿de qué es, cómo es? O sea, ¿qué implica el inotropismo? Después la segunda pregunta sería, a ver, ya, el, ¿quiénes son los que permiten que el corazón funcione como una unidad? ¿Correcto? ¿No? Y que colabore a la distribución del potencial de acción, ¿ok? Y la tercera pregunta sería sobre cuál es la ley, ¿no? Que permite que se adapte a los distintos volúmenes de sangre, ¿correcto? ¿Cuál es la ley que permite que el corazón se adapte a los distintos volúmenes de sangre? ¿Correcto? Tienen tres preguntas, chicos. Les estoy dando un minuto por pregunta. Tienen 3 minutos exacto para responderme las tres preguntas al chat. ¿Ok? Recuerden, puede ser cualquiera o puede ahorita hablar cualquiera, no hay problema. Ya, ok, chicos, recuerden que tienen el chat. Ahí a ver, Camila, no se preocupen. Si no pueden abrir el micro, ¿no? Igual, Stephanie, Nicole. Ujú. Ya, ok, tenemos dos respuestas. Sí, correcto, chicos. Ok, Camila, sí, es correcto también. Ever, es la ley de Frank Starling. Sí, en la última pregunta. En la primera pregunta, sí, en los discos intercalares. Sí, y está. Lo que permite que funcione como una unidad, como sin sitio funcional, ¿no? Y recuerden que quien colabora a la distribución potencial es justamente el túbulo transverso, el sistema tubular transverso, ¿no? Y que este también llega a todos lados, ¿ok? O sea, porque este va a llegar hacia el interior de la célula. O sea, recuerden esto, ¿no? Con esta imagen de acá es más práctica, creo que para que lo entiendan, ¿no? Esto de aquí no se olvide. Listo. El sistema tubular transverso, chin, listo. Aquí llegó el potencial de acción. Ahora, que todo esto se distribuya a través entre las células y que funcionen como una sola en los discos intercalares. ¿Eh? ¿A través de quiénes? Los desmosomas, que es la conexión que está aquí justamente en esta imagen, ¿no? Entre célula y célula. Ahí está. Los desmosomas, imagínense que son como, no, eso es un canal, ¿no? Y estos son los puentecitos, que son los desmosomas, que van a unir célula con célula. ¿Ven? Listo. ¿Ya? Y justamente aquí, las hendiduras, las uniones de hendidura, no se olviden de ellas, que son los que van a colaborar a que el potencial de acción pase de inmediatamente. Entonces, como que el desmosoma es el puente
¿correcto? Y la unión de hedidura es como el peaje, ¿no? Que si ya pagó el peaje, pasaje, no, perdón, el peaje, la apertura es la puerta, cruzas el puente y llegas a la otra célula. ¿Bien? Este es el que lleva el, el mensaje, este es quien regula si pasa y este es el que conecta a todos para que el mensaje llegue a todos lados. ¿Bien? Listo. Se entendió creo que mejor de esa manera, ¿no? Ya, entonces vamos a pasar ahora al postes, chicos, ¿ok? Y bueno, la bibliografía, recuérdense el Constanzo y el Gaiton, ¿ok? Ahorita, verdad, para recomendarles, no, esto, por ejemplo, esta imagen úsenla bastante para repasarlo, ¿no? Porque esta y esta de acá, si gustan, lo pueden intercalar con esto, ¿por qué? Porque les permite ver todo, o sea, fenómenos eléctricos, los sonoros, los cambios de las presiones, los volúmenes, todo se ve acá. Esto, por ejemplo, está aquícito. Listo. Entonces voy a pasarles el post-it en un minuto. Ya está, chicos, ya está el chat. Recuerden, tienen 10 minutos igual. Pueden comenzar.
Ya, chicos, que veo que todos ya respondieron. Entonces vamos a corregir el test. Ok, vamos a dejar de compartir esto. Ya, entonces como tal, no, al izquierdo ocurre durante. Ok. ¿Qué hemos hablado de del enroscamiento y el desenroscamiento? Recordemos esto. Ok, miren esto. Ya. Lo que hemos hablado, ¿no? Es que hay un proceso que es sístole y hay un proceso que es diástole. ¿Correcto? Listo. Ahora, al momento de enroscarse, ¿correcto? Va a generarse la eyección. ¿Correcto? Listo. Entonces aquí vamos a verlo en la eyección rápida. ¿Ok? Listo. Y sí, sí se entendió, estamos hablando. Luego tenemos la fase de meseta, el potencial de acción. Que la pregunta viene, la fase de meseta, el potencial de acción cardíaco se debe principalmente a justamente aquí, la disminución de salida de potasio. ¿Ven? Porque justo aquí es lo que hemos visto en la lámina, ¿no? ¿Qué teníamos? Que la meseta se va a mantener porque tenemos el calcio. Entonces, la apertura de canales de calcio es lo que va a permitir que se mantenga dentro de esa carga positiva, ¿correcto? Y justamente vemos que en la meseta los potasio ha disminuido, ¿ven? Por esa razón tenemos la gráfica, ay, bueno, no puedo dibujar aquí encima, sí, un segundo, ya, no me deja dibujar, ya, pero, o sea, para que de nuevo, voy a dejar esto, sí está acá, ya, de nuevo, lo que teníamos acá, ¿no? Listo. Eh, eh, ¿no? Listo. Recordemos que el paciente para contraer el músculo, ¿correcto? Y que se mantenga esto dentro de estos valores que está en la meseta, que es positivo. Que recuerden que la meseta se mantiene dentro de un valor positivo, o sea, está ahí. Y después la disminución de la salida del potasio. ¿Por qué? Porque el potasio se supone que es un ion positivo, chicos. Entonces, este ion positivo, si sigue saliendo, va a ocurrir lo que viene después en la repolarización, ¿no? En la repolarización, ¿qué ocurre? Que de nuevo se está tornando negativo y ahí es cuando aperturan los canales de salida lenta de potasio, ¿no? Que es lo que va a hacer que de nuevo se vuelva negativo el medio interno, ¿correcto? Porque estamos perdiendo un ion positivo, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá, ¿listo? Aunque esto de acá, la inactivación de los canales de calcio no tiene que ver. Entrada rápida de sodio, recuerden que esa es la fase cero. Salida masiva de potasio, tampoco tendría que hacer eso. ¿Ok? Listo. Entonces, luego la siguiente pregunta sería, el proceso de relajación del miocardio, o sea, el lucitropismo como tal, depende fundamentalmente de quién. De la recaptación de calcio, chicos, no se olviden de eso. O sea, si yo no recapto calcio, sobre todo, o sea, puede ser por en el retículo sarcoplasmático, es el primero. Y después el uso de las bombas sodio-potasio para sacar el calcio intracelular excedente y que retorne al extracelular, porque recordemos que entró calcio al extracelular al intracelular para generar la contracción, ¿no? Entonces, si yo no recapto y si yo no retiro lo que está de exceso, yo no tengo relajación, ¿no?
La apertura de los canales de calcio, esto sería lo que va a generar, lo que va a colaborar a la contracción. La entrada de sodio es lo que va a colaborar a la formación del potencial, ¿correcto? Y la liberación del calcio del retículo de nuevo es lo que va a colaborar a la contracción, ¿ok? Entonces, estos, los otros eventos que se mencionan, A, B y D, no tienen relación con lo que se busca, que es relajarse, ¿correcto? Ya, y de ahí la cuarta pregunta es, la precarga se relaciona directamente con, ya, el volumen telediastólico. ¿Por qué? Porque entre la precarga que tenemos ahí, el volumen residual, eh, ¿ok, chicos? Sí, porque el volumen residual va a estar ahí, ¿ok? En la precarga vamos a recibir el volumen que viene, ¿no? De la circulación entre a las aurículas y después a los ventrículos. Pero ya que hay en los ventrículos el volumen telodiastólico, que queda después de que ocurrió la eyección, ¿correcto? El volumen diastólico es todo lo que va a conformar lo que llega de aurícula a ventrículo. Y lo que está dentro de las ventrículas, en el ventrículo es el telediastólico. ¿Ven? ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Ya. Y bueno, esta pregunta que es, bueno, similar a la que hemos visto en clase, ¿no? Como un repaso. Es esto, que justamente no hay una relajación adecuada porque está alterada, porque justamente hay una incapacidad de recaptar, porque justamente tenemos el ejemplo. Es similar, ¿no? En este caso tenemos una persona que tiene disnea y edema periférico. El edema periférico también implica que no hay un retorno venoso adecuado, que quiere decir que no está llegando, no hay el volumen sanguíneo por alguna razón se está quedando ahí, ¿ok? Entonces, se va a detectar este tercer ruido cardíaco que también implica un problema. Y miren, el aumento del volumen telediastólico ventricular, que está quedándose demasiado, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se está inyectando correctamente, chicos, ¿ven? Lo que les había mencionado justamente de la fracción de inyección al corazón está insuficiente, ¿ven? ¿No? Ujú. Ok, entonces por eso sería la B. Ok, listo. Ya, chicos. Entonces, eso sería todo. ¿O alguien tiene una pregunta, una consulta, algo que no quedó claro? De nuevo, se lo repito, no hay problema. Y porque, o sea, lo que importa aquí, chicos, es que ustedes entiendan. Entonces, si no le están entendiendo algo, lo repito ahorita y lo repasamos con tranquilidad, porque la idea es que lo aprendan. ¿Sí? Ever, Nicole, Camila. Ujú. Ya. Entonces, todo claro, chicos. Ya, perfecto. Entonces, bueno, sería todo por la reunión de hoy día. Muchas gracias por su participación y su asistencia. Y participen más, chicos, siéntense, suéltense un poquito más, así, repasamos y sobre todo eso para que ustedes puedan entender mejor los temas, ¿ok? Bueno, de nuevo, muchas gracias por su asistencia y ya nos estamos viendo en la siguiente clase. Y nada, que descansen, que tengan una buena tarde. Hasta luego.